Carolina Bartres Guadarrama para que exponga esta conferencia sobre el presupuesto público específico del ramo de educación. Muchas gracias, muy buenos días a toda la comunidad del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Para mí es un gusto poder que me hayan invitado a este foro. Quiero comentarles que he preparado pues, una presentación porque en materia de gasto pues se puede malinterpretar si sacamos una parte, así que me van a disculpar porque esta es una presentación un poco extensa. Pretende hablar sobre qué es el presupuesto, de dónde provienen los recursos, qué es eso del equilibrio fiscal, para que en su integralidad sobre este tema que tanto nos interesa a todos, pues les podamos brindar herramientas para el análisis crítico sobre su quehacer en el camino por mejorar las condiciones no solamente salariales, sino la función básica de la educación, en este caso, en la que confluyen todos sus esfuerzos para hacer posible que camine el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Bueno, dicho lo anterior, quiero también comentarles, dado que se trata de una presentación didáctica, me voy a permitir empezar leyendo un guión que me permite no dispersar la información, y les he presentado, les traje unas diapositivas a manera de que podamos tener pues, un seguimiento lo más didáctico posible con estas diapositivas. El presupuesto no es solo una herramienta técnica ni un conjunto de números. Es el reflejo más claro de las prioridades de un gobierno y de la forma en que se transforman los recursos públicos en derechos, servicios y bienestar. Por eso, esta presentación busca explicar paso a paso de dónde provienen los recursos públicos, cómo se distribuyen, bajo qué reglas se aplican y cómo se evalúan los resultados. Nuestro propósito, como ya lo comenté, es fortalecer la cultura cívica y presupuestal para que cada persona conozca y comprenda cómo se construye la base financiera que sostiene la vida pública de la Ciudad de México. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto público es el instrumento jurídico y financiero más importante del Estado. Define cuánto dinero obtiene y en qué se gasta el gobierno durante un año fiscal. En términos simples, es un plan que indica de dónde viene el dinero, en qué se utiliza y con qué objetivos se orienta el gasto. Pero más allá de la técnica contable, el presupuesto expresa la visión política y social de un gobierno, muestra cuáles son sus obligaciones y sus prioridades, a quién decide apoyar y qué tipo de ciudad queremos construir. Por mandato legal, el presupuesto se aprueba cada año y se publica como una ley. En su diseño confluyen tres funciones esenciales: asignativa, porque financia los bienes y servicios públicos; distributiva, porque permite reducir desigualdades sociales al dirigir recursos hacia quien más lo necesitan; estabilizadora, porque mantiene el equilibrio económico y financiero evitando crisis fiscales o recortes que afecten derechos. Como suele decirse, el presupuesto traduce la política en acción. En otras palabras, es el puente entre las decisiones y los resultados, entre la voluntad política y los efectos concretos en la vida cotidiana. Todo presupuesto comienza con una premisa básica: sin ingresos no hay gasto público posible. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal establece que todas las personas tenemos la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa de acuerdo con nuestra capacidad económica. Esto significa que el sistema fiscal se construye sobre el principio de solidaridad y justicia contributiva. Quienes más tienen deben de aportar más. Las contribuciones no son un castigo ni simples cobros administrativos, son la expresión tangible del compromiso ciudadano con el bien común. Gracias a ella, el Estado puede financiar la educación, la salud, la cultura, la vivienda, el transporte y la seguridad. Contribuir, por lo tanto, es participar en la construcción colectiva del país. Es una forma de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad,
y la justicia fiscal es la aspiración de que los recursos se utilicen con honestidad, transparencia y eficiencia. Es la garantía de que ese esfuerzo ciudadano se traduzca en bienestar. Porque en efecto contribuir es sostener al país y hacer posible el presupuesto público. El sistema tributario mexicano está diseñado para sostener al Estado mediante distintos tipos de aportaciones. Comprenderlos es esencial para entender de dónde viene el dinero que alimenta el presupuesto público. Existen 4 grandes tipos de contribución. Impuestos, que son pagos obligatorios sin beneficio directo o inmediato, como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado IVA o el predial. Derechos, que se pagan por el uso de servicios públicos específicos, por ejemplo, el suministro de agua, la obtención de licencias o los trámites administrativos. Aportaciones de seguridad social, que son contribuciones destinadas a financiar la seguridad social, como la salud, las pensiones, etc., administradas por instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE. Contribuciones de mejoras, que en algunos casos aplican a obras públicas que benefician directamente a una comunidad o a un conjunto de usuarios. Cada una de estas categorías cumple un papel distinto, pero todas son indispensables para sostener el funcionamiento del Estado. En conjunto constituyen el sistema fiscal que da vida al presupuesto. Y es importante recordar que el cumplimiento de estas obligaciones no solo fortalece las finanzas públicas, sino que refuerza la confianza entre las instituciones y en el pacto social que nos une como comunidad política. El presupuesto público se rige por un entramado jurídico complejo que garantiza su legalidad, transparencia y control. Su normatividad aplicable a nivel federal son la Constitución, que establece la obligación de contribuir, y la facultad del Congreso de aprobar el gasto y los ingresos. La Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que fijan los montos y destino del dinero público nacional. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera, que establece reglas de equilibrio, endeudamiento y uso responsable del gasto. Y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, junto con las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable, que aseguran que las cuentas públicas sean comparables entre los distintos niveles de gobierno y años fiscales. En el ámbito de la Ciudad de México encontramos también a la Constitución local, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos. Cada una de estas leyes cumple una función distinta pero complementaria. La Ley de Ingresos indica de dónde viene el dinero, el Presupuesto de Egresos establece en qué se gasta y la Ley de Contabilidad Gubernamental garantiza que todo se registre y se evalúe correctamente. El respeto a este marco normativo es lo que asegura que el presupuesto no sea un ejercicio discrecional, sino un acto de planeación democrática, control equitativo y rendición de cuentas. Los rubros del presupuesto federal. El presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento mediante el cual la Cámara de Diputados define cada año cómo y en qué se gasta el dinero público a nivel nacional. Este presupuesto es fundamental porque determina los recursos que llegarán a las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Su estructura permite observar las prioridades del gobierno federal en distintos ámbitos: desarrollo social, seguridad, salud, educación, infraestructura, cultura y medio ambiente, entre otros. Se organiza en grandes rubros: poderes de la Unión, que incluyen ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos como el INE, la CNDH, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros. Transferencias a estados y municipios, que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos locales. Pago de deuda pública, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones financieras del país. Programas sociales e inversión pública, que representan el motor del desarrollo económico y la reducción de desigualdades. En ese sentido, el presupuesto federal no solo organiza el gasto de la nación, marca el punto de partida de la política pública. Y para la ciudad, este presupuesto es vital, pues de él provienen los recursos que fortalecen las finanzas locales y sostienen buena parte de los servicios
que usamos a diario. ¿Cómo llega el dinero a la Ciudad de México? La Ciudad de México, aunque posee ingresos propios, recibe una parte significativa de su presupuesto a través de transferencias federales. Este proceso se realiza mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un mecanismo que articula la recaudación nacional y su distribución entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de garantizar equilibrio y corresponsabilidad. Existen tres principales vías por las que el dinero federal llega a la ciudad. Participaciones federales, que son recursos de libre disposición en los que la ciudad puede decidir en qué los utiliza. Aportaciones, que vienen etiquetadas para fines específicos como educación en términos de la centralización, salud o seguridad, y también en términos de centralización de responsabilidades federales en cada una de las entidades federativas. Convenios y subsidios, que son fondos acordados con dependencias federales, por ejemplo, con Agua, Sedatu o INS Bienestar, para ejecutar proyectos conjuntos. Este esquema tiene un fundamento político profundo. La coordinación fiscal es el pacto que mantiene unida a la federación. Sin ella, habría desequilibrios financieros y desigualdad entre regiones. Por eso, cuando la ciudad recibe recursos federales, no se trata de un favor, se trata de un mecanismo de redistribución que asegura la unidad nacional a través de la justicia fiscal y la equidad territorial. ¿De qué se compone el presupuesto de la Ciudad de México? El presupuesto capitalino se forma a partir de dos grandes fuentes: los recursos federales y los ingresos propios. Los recursos federales, como ya explicamos, provienen de participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, mientras que los ingresos propios son aquellos que la ciudad genera directamente a través de su actividad económica y administrativa. Los ingresos locales incluyen impuestos como el predial, el impuesto sobre nómina o el de hospedaje. Derechos que derivan del pago por servicios o trámites administrativos concretos, que ya explicamos. Uno puede ser el suministro de agua o las licencias, o pueden ser otros trámites. Productos que provienen de la venta o arrendamiento de bienes públicos. Uno muy particular que se nos viene a la cabeza es un producto de la policía bancaria, que brinda servicios a privados. Aprovechamientos que corresponden a ingresos extraordinarios como multas o recargos. Esta composición revela algo esencial: la ciudad no solo recibe dinero, también lo genera. Esa capacidad recaudatoria refleja su autonomía fiscal. Cuando una entidad puede financiar buena parte de sus políticas públicas con recursos propios, demuestra eficiencia administrativa y fortaleza económica. Por eso el equilibrio entre ingresos federales y los locales es un indicador directo del grado de autonomía y responsabilidad de un gobierno. El origen de los recursos. En el presupuesto actual, 2025, la Ciudad de México alcanzó un punto histórico. El 51% de los recursos son de origen local, el 49% provienen de recursos federales. Por primera vez, la recaudación local supera las transferencias federales. Este hecho no solo tiene un valor numérico, sino simbólico y político. La ciudad consolida su liderazgo nacional en materia de eficiencia recaudatoria y responsabilidad financiera. El siguiente estado de la República, si no mal me equivoco, es Nuevo León, y por muy poco, o sea, tiene ingresos propios alrededor del 30% de sus ingresos totales. Este logro es el resultado de un proceso de modernización tributaria, digitalización de trámites con base a la evasión fiscal, ampliación del padrón de contribuyentes y fortalecimiento de la tesorería. Todo ello ha permitido incrementar la captación sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que demuestra una política de administración inteligente y eficaz. Al generar más de la mitad de sus ingresos, la ciudad reafirma su autonomía financiera, lo que le permite planear con mayor independencia y responder con agilidad a las necesidades locales en su justa dimensión. ¿En qué se gasta el dinero? Una vez que los recursos se recaudan, la siguiente pregunta es inevitable: ¿en qué se gasta el dinero público? El gasto público se divide en dos grandes categorías que cumplen funciones complementarias:
Gasto programable, que financia las funciones sustantivas del gobierno: educación, salud, obras públicas, programas sociales, cultura, seguridad y transporte. Gasto no programable, cubre los compromisos financieros y administrativos del Estado, como la deuda pública, las pensiones o las participaciones a las alcaldías. Ambos son indispensables. El gasto programable impulsa las políticas que transforman la realidad. El gasto no programable garantiza la estabilidad institucional y el cumplimiento de obligaciones. La fortaleza de un presupuesto radica precisamente en el equilibrio entre ambos. Un gobierno responsable sabe que no basta con gastar mucho, hay que gastar bien. El desafío está en equilibrar los recursos que mantienen lo existente con lo que crea lo nuevo. En esta armonía se mide la calidad de un gobierno, la capacidad de transformar sin descuidar la estabilidad. Clasificación del gasto. Una vez identificado el que gasta, el siguiente paso es entender cómo se clasifica ese gasto. La clasificación del presupuesto no es un detalle técnico, es lo que permite saber quién gasta, en qué lo hace y con qué propósito. El presupuesto se organiza con base en el clasificador por objeto de gasto, que agrupa las erogaciones según su naturaleza. Los capítulos de gasto más importantes son 1000 servicios personales, donde se incluyen los sueldos, prestaciones y remuneraciones del personal, o sea, la nómina. Capítulo 2000, materiales y suministros que cubren insumos como medicinas, papelería, combustibles, y aquí tengo un error porque el agua y la luz también van en el capítulo 2000. Capítulo 3000, servicios generales, que contemplan mantenimiento o limpieza a través de servicios que se contratan a prestadores de servicios externos, o sea, no son servicios que puedan proveer por sí misma la misma institución. Capítulo 4000, transferencias, subsidios, ayudas, donde se registran becas, apoyos sociales y donaciones. Capítulo 5000, bienes, muebles e inmuebles, que agrupan la adquisición de equipo, vehículos y mobiliario. Capítulo 6000, inversión pública, que comprende la construcción de obras e infraestructura. Esta estructura no es burocracia, es una forma de control y rendición de cuentas. Saber qué capítulo pertenece cada peso es lo que permite rastrear su destino y evaluar su impacto, porque en el presupuesto cada peso tiene nombre y apellido, y esa trazabilidad es lo que garantiza el uso honesto y eficiente del dinero público. ¿Quién ejerce el presupuesto? El presupuesto de la Ciudad de México no se concentra en una sola institución, sino que se distribuye entre los 3 poderes, los órganos autónomos y las 16 alcaldías. Cada uno tiene funciones específicas establecidas en la Constitución local. Todos comparten una misma obligación: usar los recursos con eficiencia, transparencia y orientación social. El Poder Ejecutivo está encabezado por la Jefatura de Gobierno junto con sus secretarías y órganos desconcentrados. Su tarea es implementar políticas públicas y ejecutar los programas aprobados. El Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Ciudad de México, tiene la responsabilidad de legislar, fiscalizar y autorizar el uso de los recursos. El Poder Judicial aplica la ley y administra la justicia a través del Tribunal Superior de Justicia y los órganos jurisdiccionales. Los órganos autónomos, como la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, la OACM, ejercen su presupuesto con independencia funcional. Y finalmente, las alcaldías, que son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, destinan sus recursos a obras, servicios y programas locales. En suma, el presupuesto se distribuye entre quienes hacen funcionar la ciudad. Cada institución cumple una función pública distinta, pero todas son piezas del mismo engranaje, la administración democrática de los recursos públicos al servicio de la gente. El ciclo presupuestario. El presupuesto no es un acto aislado ni un documento que se aprueba una vez al año. Es un proceso continuo, un ciclo que se repite año con año y se atraviesa por todas las etapas del gobierno. Este ciclo tiene 4 etapas fundamentales. Planeación: el gobierno identifica las necesidades sociales y define los objetos que guiarán la política pública.
Discusión y aprobación. El Congreso analiza el proyecto de presupuesto, lo ajusta y si es necesario, y lo aprueba en forma de ley. Ejecución. Las dependencias y alcaldías aplican los recursos conforme a su programa operativo anual o POA. Evaluación y rendición de cuentas. Se revisan los resultados, se compara con lo planeado, lo ejecutado y se presentan los informes financieros que alimentan la cuenta pública. El presupuesto, entonces, no es un documento estático, sino un proceso vivo que atraviesa todo el año, planea, ejecuta y evalúa los recursos de toda la ciudad y al hacerlo transforma la voluntad política en acciones concretas que impactan directamente la vida de la gente. El Programa Operativo Anual, o POA, como se le llama, es el instrumento que convierte el presupuesto en acciones concretas. Mientras el presupuesto dice cuánto dinero hay y para qué se autoriza, el POA responde a las preguntas: ¿qué se hará? ¿Cuándo se hará? ¿Cuánto costará? ¿Y de qué partida provendrá el recurso? Cada dependencia y alcaldía debe elaborar su POA, vinculando con un plan general de desarrollo y con el presupuesto basado en resultados que busca evaluar el impacto de cada peso gastado. El BOA es una herramienta de planeación y también de evaluación. Permite dar seguimiento al gasto, medir el cumplimiento de metas y detectar desviaciones o retrasos. En otras palabras, es la bitácora de gobierno, el registro que traduce el dinero en acciones y las acciones en resultados. Asegura que los recursos no se dispersen ni se pierdan, sino conduzcan directamente al logro de los objetivos públicos. Transparencia y rendición de cuentas. El manejo del presupuesto no termina con la ejecución. Una de las columnas vertebrales del sistema financiero público es la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia obliga al gobierno a informar y justificar cómo se utilizan los recursos. La rendición de cuentas garantiza el control legislativo y ciudadano sobre el uso. En la Ciudad de México este principio se cumple mediante varios mecanismos. Informes trimestrales de avance financieros donde las dependencias reportan el progreso de su gasto al Congreso de la Ciudad de México. La cuenta pública anual que consolida los resultados financieros y programáticos de la Fiscalía Superior a cargo de la Auditoría de la Ciudad de México. Y el control político del gasto que puede requerir informes, comparecencias y revisiones. Además, la ciudadanía puede acceder directamente a los portales de datos abiertos que deben ser publicados. Cada unidad responsable del gasto debe de publicar la información en tiempo real sobre el ejercicio presupuestal. En conjunto, estos instrumentos garantizan que el dinero público se use con honestidad, eficacia y resultados verificables. Cada peso debe transparentarse con honestidad y resultados. Esa es la esencia del gobierno democrático responsable. Presupuesto de la ciudad. Entramos ahora a la parte más concreta del taller, las cifras del presupuesto 2025 de la Ciudad de México. Este año, como ya lo comenté, el presupuesto de ingresos asciende a 291.525.557.665 pesos. Es una cifra histórica que refleja estabilidad económica, disciplina financiera y una clara orientación social. Este monto se sustenta en la Ley de Ingresos 2025 y mantiene un principio fundamental, el equilibrio presupuestario. Es decir, no se gasta, está planeado un peso más del que se está proyectado tener como ingreso. La distribución general del presupuesto se organiza de la siguiente manera: gasto programable, 278.058.731.020 pesos. Gasto no programable, 14.466.826.645 pesos. El primer rubro, como ya vimos, se destina a programas, obras, servicios y políticas públicas. El segundo, a compromisos financieros del gobierno como deuda, pensiones o transferencias obligadas. En conjunto, este presupuesto garantiza estabilidad financiera y prioriza la inversión social, colocando en el centro el bienestar de la ciudadanía. Prioridades del gasto.
Detrás de cada cifra hay decisiones políticas y éticas, hay quien se apoya, qué sectores se fortalecen, qué áreas reciben prioridad. El presupuesto 2025 refleja con claridad esas decisiones. Entre las funciones con mayor asignación de recursos destaca desarrollo social con más de 134,000 millones de pesos, que incluyen programas de apoyo, inclusión y bienestar. Asuntos de orden público y seguridad interior con alrededor de 49,000 millones destinados a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito. Vivienda y servicios a la comunidad con más de 62,000 millones para infraestructura urbana, mantenimiento y espacios públicos. Salud con más de 18,000 millones para fortalecer hospitales, clínicas y atención médica. Educación con casi 12,000 millones que financian desde la educación básica hasta la superior. Protección social con más de 23,000 millones destinados a becas, pensiones y programas sociales. Y desarrollo económico con cerca de 56,000 millones que impulsa la productividad, el empleo y la innovación. Este reparto no es casual. Responde a un modelo de gobierno que privilegia la justicia social y la inversión pública sobre el gasto suntuario o burocrático. Es, en síntesis, un presupuesto que redistribuye riqueza, fortalece derechos y reduce desigualdades territoriales. Cada monto, cada capítulo y cada programa tiene un propósito común: hacer de la Ciudad de México un espacio más equitativo, seguro y habitable para todas y todos. Presupuesto de dependencias y órganos desconcentrados. El ejercicio del presupuesto se traduce en la operación cotidiana de las dependencias y órganos desconcentrados del gobierno. En 2025, el conjunto de dependencias concentra poco más de 97,000 millones de pesos, distribuidos entre las áreas responsables de ejecutar las políticas públicas. Por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios cuenta con 13,500 millones de pesos, que se traducen en infraestructura urbana y mantenimiento viario. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispone de 28,135 millones, reflejando la prioridad de mantener una ciudad segura. La Secretaría de Salud tiene 13,359 millones dirigidos a fortalecer la atención médica y hospitalaria. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social maneja 5,803 millones que sostienen programas emblemáticos de apoyo directo a la población. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACME, órgano desconcentrado que ahora ya se convirtió en secretaría o que está dentro de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, administra 15,000 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura hidráulica y el abasto del agua. En total, los órganos desconcentrados suman más de 20,000 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de las tareas que el gobierno asume en áreas esenciales como agua, seguridad, movilidad y educación. Este nivel de detalle demuestra que el presupuesto no es un ejercicio abstracto, es el reflejo financiero del trabajo de cada dependencia, de cada política pública que busca mejorar la calidad de vida de la ciudad. Organismos autónomos y órganos desconcentrados. El equilibrio institucional de la Ciudad de México se sostiene en su división de poderes en la existencia de organismos autónomos que garantizan contrapesos y transparencias. Por ello, el presupuesto también asigna recursos a estas instituciones, asegurando su independencia operativa y funcional. En 2025, los órganos autónomos en conjunto reciben alrededor de 14,448 millones de pesos, entre los que destacan la Fiscalía General de Justicia con más de 8,500 millones encargada de procurar justicia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México con más de 2,100 millones que garantizan procesos democráticos confiables, la Comisión de Derechos Humanos con 516 millones para protección y defensa de los derechos fundamentales, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con 1,782 millones que forman parte esencial del sistema educativo público local. A esto se suman los órganos de gobierno como el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia, con un presupuesto conjunto de casi 9,868 millones de pesos. Estas instituciones aseguran el equilibrio de poderes, la función legislativa y la administración de justicia. Asignar recursos suficientes a los órganos autónomos no es un gasto accesorio, es una inversión en democracia, en control institucional y en derechos humanos. Llegamos al gasto
al tema del gasto en educación. Es uno de los temas más estratégicos del gasto público, la educación. El presupuesto educativo en la Ciudad de México combina recursos de distintos orígenes y niveles de gobierno, porque educar es una tarea compartida entre la Federación y la ciudad. El presupuesto de egresos 2025 destina casi 12,000 millones de pesos a la función educación, lo que representa el 4.1% del gasto total de la ciudad. Ese monto se distribuye entre educación básica, media, superior y otras actividades complementarias. Pero más allá de la cifra, lo importante es su sentido. La educación no se trata solo de gastos, sino de inversión social. Cada peso aplicado a las escuelas, a las universidades, al IEMS o a las becas estudiantiles tiene un retorno en movilidad social, en reducción de desigualdad y en desarrollo humano. La política educativa de la ciudad busca ampliar oportunidades y garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema educativo por motivos económicos. Por eso el esfuerzo financiero local se articula con el federal para sostener y expandir la educación pública en todos sus niveles. En síntesis, el gasto educativo representa la apuesta más importante del gobierno por el futuro, porque cada aula abierta y cada estudiante apoyado significan una inversión en justicia, conocimiento y transformación social. Gasto federalizado en educación. Para sostener este esfuerzo, la Federación aporta una parte esencial del financiamiento educativo mediante lo que se conoce como gasto federalizado en educación. Estos recursos etiquetados van dirigidos a las entidades federativas con fines específicos que garantizan el funcionamiento del sistema escolar. Los tres principales fondos que recibe la Ciudad de México son el FONE, que es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, cubre los salarios y prestaciones del magisterio de educación básica y parte de los gastos operativos de las escuelas. Esto es por la centralización educativa. El FAETA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, financia la enseñanza técnica, la capacitación laboral y los programas de alfabetización. El FAM, componente educativo, Fondo de Aportaciones Múltiples, destina recursos a infraestructura educativa como construcción, mantenimiento y equipamiento escolar. Estos fondos permiten que las escuelas públicas sigan operando todos los días, pagan al personal docente, garantizan servicios básicos y financian obras de mejora. Sin ellos, el sistema educativo local simplemente no podría sostener su operación. El gasto federalizado asegura equidad y continuidad en todo el país. Cada niño o niña, viva donde viva, tiene derecho a recibir educación con el mismo respaldo presupuestal. En la ciudad, esta base federal se complementa con los recursos locales que fortalecen las áreas estratégicas como el IEMS, la Universidad de la Ciudad de México y los programas de becas. En resumen, el gasto federalizado garantiza el piso común del derecho a la educación. El gasto local construye los escalones que permiten seguir avanzando en calidad, cobertura y equidad. Gasto local en educación. Ahora bien, la Federación no actúa sola. La Ciudad de México, con recursos propios, asume un papel complementario y decisivo en el fortalecimiento educativo. El presupuesto de egresos 2025 asciende en un total a 291.525 millones de pesos. De esa cifra, la función educativa cuenta con 11.970.699.485 pesos, equivalentes aproximadamente al 4.1% del gasto, como lo hemos mencionado. Este gasto educativo se distribuye por nivel de la siguiente forma: educación básica, 6.951 millones de pesos. Educación media superior, 2.246 millones. Educación superior, 2.591 millones. Otros servicios y actividades inherentes, 180 millones. Estos recursos no solo cubren el funcionamiento del sistema educativo local, sino que financian programas de apoyo, becas, infraestructura y capacitación. Cada peso invertido en educación representa una apuesta por la movilidad social, por la formación de la ciudadanía y por el fortalecimiento